Bueno, entonces en el avance 1 dice, selecciona la tasa de interés apropiada para la financiación de la máquina en la alternativa B, ¿sí? Porque en la alternativa A no se realiza financiación de nada. Entonces dice, dentro de las opciones que ofrece las siguientes entidades financieras. Entonces me va a dar tres opciones, ¿sí? El banco A, el banco B y la entidad financiera número C. Entonces, ¿qué se debe hacer? En cada una me dan solo un dato, que es el dato de la tasa de inversión, de la tasa de interés, perdón, nada más en cada una, ¿sí? Pero me lo da cada una, como te das cuenta, están en periodos distintos. Entonces, ¿qué se debe realizar en ese caso? Yo debo pasar todas las tasas a un mismo periodo, es decir, a periódica mensual, ¿sí? Que es como la tasa que se utiliza cuando pues vas a liquidar un préstamo, un crédito. Entonces yo todas las voy a pasar a periódica mensual porque pues así es la única manera que yo las puedo comparar, ¿sí? En términos monetarios. Entonces, lo primero que voy a hacer, el primer paso, digamos, en el banco A, entonces una tasa libre inversión del 23%, capitalización trimestral anticipada. Entonces, lo que hago es que esta es la tasa que me da el 23%. La tengo que, al último que tengo que llegar a esa periódica mensual. Entonces, 23% voy paso por paso, ¿sí? Esa significa que es una tasa nominal, entonces, anticipada, ¿no? Entonces, la divido entre 4, porque 4 trimestres hay en el año, ¿sí? Y me queda periódica trimestral anticipada, pero ahora necesito volver la periódica. Entonces, para volver la periódica, entonces yo hago la fórmula que me dice que es la tasa dividido en 1 menos la tasa, ¿sí? Y ahora ya la tengo que volver efectiva, ¿sí? Entonces, también realizo la fórmula. Esto es una fórmula, o sea, aquí digamos que no hay ciencia. Entonces yo realizo la fórmula 1 más la tasa elevado a la 4, porque pues 4 trimestres hay un año, menos 1, ¿sí? Ahí ya la tengo efectiva. Eso también lo puedo hacer con la fórmula inefectivo, pero bueno, aquí digamos lo realizamos con fórmula, que es como más fácil. Y la tasa periódica mensual, que es a la cual yo quiero llegar. Entonces, ¿qué hago? Coloco tasa punto nominal, escojo la tasa de 12, porque pues como la quiero volver mensual y hay 12 meses en un año, y la divido en 12 para dejarla en periódica mensual. Entonces me da 1,994. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Entonces yo quiero saber efectivamente cuánto se pagó, ¿sí? Entonces, el valor de la máquina financiado, ¿por qué tomo 17.500? La máquina me costó 25 millones, pero solo se financia 17.500.000, ¿sí? Entonces ese es el valor que yo tomo. Entonces 17.500.000 me dice que el plazo de 12 meses me va a dar una cuota de 1.621.000. ¿Cómo saco la cuota? Con la función pago, ¿sí? Sencillo. Entonces coloco la tasa que ya la hallé, el número de periodos, ¿cuánto es? 12. Coloco valor actual, ¿cuánto es? 10, menos 17.500.000. Este menos lo coloco porque si no al final me va a dar un valor distinto, me va a dar en rojo. Y 1 es como el tipo de si se paga al final o al principio del periodo. Entonces coloco 1. Entonces mira, ¿sí ves? Entonces coloco 1 al comienzo del periodo. Y listo. Entonces, esto al comienzo del periodo, porque 1, porque acá que me está diciendo que cómo se paga anticipadamente, ¿sí? Si no se pagara anticipadamente, entonces aquí no coloco 1, sino que coloco 0 al final del periodo. Pero en este caso es anticipada, por eso coloco 1. Entonces significa que con esa tasa yo voy a terminar pagando 19.461.000. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo con el punto B. Tasa preferencial para empresarios del 24% capitalizable semestral. Vuelvo lo mismo. Entonces, tengo que llegar a una tasa periódica mensual. Entonces, tasa periódica semestral. Entonces, lo divido en 2. ¿Por qué? Porque pues hay 2 semestres en un año. Después de ahí la puedo convertir a tasa efectiva, que es hacer la fórmula 1 más la tasa elevada a las 2, que hay 2 semestres en un año, menos 1. Y después la vuelvo mensual, ¿sí? Ya la tengo efectiva. Entonces, ¿cuántos meses hay en un año? 12, divido en 12. Y me da 1,97. Y aquí es lo mismo, estos son los mismos datos para todos. El mismo plazo y el mismo valor. Y lo mismo en la cuota. Calculo el valor de la cuota con la función pago. Tasa
número de periodo 12, menos valor actual igual, y aquí dejo 0, porque esta no me dice que es anticipada, entonces decir que es al final del periodo. Y ya, entonces total pagado, ¿cuánto va a ser? Pues esta es la cuota, ¿cuánto va a pagar en 12 meses? Pues lo multiplico por 12, significa que va a pagar 19.700.000. Y aquí igual, aquí eran 19.400.000, o sea, hasta ahora voy pagando más acá. Y por último dice entidad financiera, tasa de interés del 22%. Por lo general, cuando uno no le dicen, por ejemplo, mira, tasa del 22%, ya. Y acá me decían tasa del 24% capitalizable semestral, pues uno ya sabe. Pero cuando no le dicen nada, simplemente, o sea, prácticamente la agencia sin apellido, eso sobreentiende que es una tasa efectiva anual. Entonces ya es una tasa efectiva anual, entonces ya lo único que tengo que hacer es pasarla a periódica mensual con la función tasa punto nominal, la tasa dividido, 12 dividido en 12, ¿sí? Y me da la tasa periódica mensual. Y ya, y pues lo mismo, el valor de la máquina, el plazo, la cuota igual con la misma función. Entonces coloco el valor de la tasa, coloco cuántos periodos son, que son 12, ¿sí? Rojito, rojito, menos valor actual, 17.500 y también 0, porque no me está diciendo que es anticipado, entonces coloco 0, si fuera anticipado colocaría 1. Y lo mismo, total pagado, el valor de la cuota por los 12. Entonces por eso escojo la alternativa número C, porque es donde menos interés genera y por tanto es donde menos se paga. 19.458.000 y aquí 461, entonces está cerca, pero aquí es donde menos se cancela. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Nini Joana Rodríguez. Voy a exponer el informe del avance número 2. ¿Sí? En el informe del avance número 2 decía que elaborar el diagrama de flujo para cada alternativa A y B y hallar el valor de las cuotas que deberá pagar la empresa en la alternativa B al financiar la máquina vaporizadora. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos dieron en la alternativa A una tasa efectiva anual del 25%, ¿sí? Esa tasa efectiva anual la tenemos que convertir a periódica mensual y para ello vamos a utilizar la fórmula, la función de tasa nominal que quiere que se resuelve de la siguiente manera. Tasa efectiva, que es tasa efectiva anual, que es el 25% que nos dieron, ¿sí? El número de periodos del año, son 12 meses lo que tiene el año, dividido en 12 para poder hallar la tasa periódica mensual, ¿sí? Con esto el resultado ya lo obtenemos y es de 1,8429%, ¿sí? El ejercicio nos decía, nos indicaba, nos daba también el valor de la máquina, que eran 17.500.000 a un plazo de 12 meses. Entonces nos dice que tenemos que elaborar el diagrama de flujo, pero necesitamos conocer cuál es el valor de la cuota. Entonces por eso vamos a hallar primero el valor de la cuota, que lo hallamos con la función de pago. Esta función dice que la tasa, ¿sí? La tasa que hace referencia ya a la tasa periódica mensual que ya hallamos, que es de 1,8429, ¿sí? Que la tenemos acá. El número de NPER sería el número de periodos, NPER sería el número de periodos, que son 12, que es el plazo, ¿sí? Ese valor es el valor de la máquina, que son los 17.500.000. Este valor se tiene que colocar menos 17.500.000, porque al colocarlo positivo, el valor de la cuota, al obtenerlo, el valor de la cuota va a ser un valor negativo, ¿sí? Entonces por esto no nos serviría. Tiene que siempre llevar ese menos 17.500.000. El valor futuro, ¿sí? El valor futuro no lo conocemos, pero en la fórmula tiene que ir. Y el tipo, este 0 que nosotros vamos a colocar acá, es porque lo voy a pagar, la cuota la voy a pagar al final del periodo. Entonces con esto ya obtenemos el valor de la cuota, que son 1.638.869, ¿sí? Con esto ya tengo resuelta mi primera parte del ejercicio y vamos a hacer el diagrama de flujo. El diagrama de flujo me dice que yo empiezo con 33 millones, que yo voy a arrancar el contrato con 33 millones y lo voy a finalizar con 33 millones. Que en esto van a estar involucrados 3 operarios y un coordinador de operaciones, ¿sí? 3 operarios y un coordinador de operaciones. Entonces para esto me dicen que vamos a cancelar primas a mitad de año y a
a final de año, ¿sí? Siempre las primas se cancelan en junio y en diciembre. Entonces, en nuestro diagrama, acá pueden observar que colocamos las primas, ¿sí? Para esta información la obtuvimos acá en la partecita de las tablas. Yo tengo una que se llama datos y en ella se puede observar todos los gastos en los que incurrimos si el contrato se hace con la alternativa A, que serían los 3 operarios, el salario, los 3 operarios, el coordinador de operaciones, que sería el salario de cada uno durante el tiempo, ¿sí? Durante el tiempo que vamos a estar en el contrato, las primas, la de junio, la prima de diciembre, las vacaciones, la cesantía, los intereses de las cesantías. Todas las fórmulas están multiplicadas por 3, en este caso porque son 3 operarios, y ya el de acá son las fórmulas para sacar los valores o los gastos del coordinador de operaciones, ¿sí? Acá viene estando ya, estos son subtotales de todo lo que se va a gastar en salarios, en prima de junio, en prima de diciembre, en vacaciones, en cesantías y en intereses de las cesantías. Entonces, en nuestro diagrama de flujo, lo pueden observar, ya colocamos todos los datos, lo de las primas, lo que vamos a gastar, los salarios, las vacaciones, las cesantías, los intereses sobre las cesantías, acá están los salarios, acá están los intereses, entonces, como lo pueden observar. Y de igual manera lo hacemos realizamos el diagrama de flujo para la alternativa B, ¿sí? Que ella nos dice es que arrancamos con una cuota inicial de 7.500.000, igual vamos a pagar primas en junio y en diciembre, ¿sí? Pero en este caso solamente van a ser 2 los operarios que van a trabajar. En este caso solamente son 2 operarios. Acá en la parte de datos yo tengo toda la información. En la alternativa B nos dieron la información que iban a ser 2 operarios solamente los que iban a cumplir con el contrato, ¿sí? Tenemos los salarios, tenemos el total de los salarios durante el tiempo que dura el contrato, las primas, ¿sí? Las primas en esta fórmula se van a multiplicar por 2 porque son solamente 2 operarios, al igual que la prima de diciembre, las vacaciones, las cesantías y los intereses sobre las cesantías. Todas estas se multiplican por 2 porque son solamente 2 operarios. La máquina ya nos dice que tiene un valor de 25 millones, que damos una cuota inicial de 7.500.000, que hay que financiar el 70%, el plazo que nos lo da 12 meses, pero nos habla de unos gastos de mantenimiento que también los debemos tener en cuenta en nuestro diagrama de flujo, que como lo pueden ver acá está 33 millones que recibimos al inicio, 33 que al final, pero acá se arranca con una cuota inicial de 7.500.000. Están las primas de junio y de diciembre, y asimismo están todos los gastos en los que vamos a incurrir, que son la cuota de la máquina, que ya la hemos sacado anteriormente, en la alternativa A ya la teníamos, los gastos de mantenimiento, que son los 900.000 pesos que ahora tenemos en los que incurrimos en esta alternativa, los salarios de los dos operarios, y de igual manera liquidamos también todo lo que fue prima, vacaciones, cesantías e intereses de las cesantías de cada operario. Muchas gracias. Comparar las dos alternativas. Entonces me dan una tasa de oportunidad capitalizable del 27%. Entonces lo que hacemos es pasarla mensual, y al pasarla mensual me da el 0,0225. Acá nos están dando varios flujos, unos que son entradas y las otras que son salidas. Entonces acá se debe analizar la fórmula del BPI, la cual dice que colocar el valor de la inversión inicial, que en este caso es 0 porque no solicitan nada, y traer todo el flujo a valor presente, por eso se llama valor presente neto BPI.
Entonces, acá lo que hacemos es separar las entradas con los pagos futuros. Entonces, las entradas, la primera son 33 millones, inicio del contrato, y al final del contrato también nos van a dar 33 millones. Entonces, lo que hacemos es coger los 33 millones y los traigo al valor presente, el cual es el valor presente con la fórmula de, es decir, valor futuro dividido en 1 más la tasa elevada al tiempo, que en este caso es 2. Mejor dicho, acá mirando esto, yo estoy parada acá, lo que estoy haciendo es traer esos 33 millones a valor presente, por eso aquí lo elevo a la 12. Y lo mismo se va a hacer con los pagos, el valor, en la misma fórmula, el valor dividido en 1 más la tasa elevada en el periodo, en este caso como es la prima de junio. Volvemos al gráfico, la prima de junio estoy para acá en 6, entonces este se debe que traer al valor presente, por eso en 6. Pero igual la prima de diciembre es igual, es la misma fórmula y se trae número de 2. El valor de la prima ya está acá calculado y acá se debe hacer con cada pago, se debe realizar lo mismo. Bien, continuando con lo que el punto, donde mi compañera dice sobre el PDF que se compartió, que es donde está la fórmula, y la fórmula dice que es el valor, ¿sí? Y en este caso de los salarios, valor presente, por 1 más la tasa elevado al periodo menos 1, dividido en la tasa por 1 más la tasa elevado al periodo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago en el valor presente? Le sumo la inversión inicial, que en este caso es 0, y sumo mis entradas, que en este caso son el inicio del contrato, el final del contrato, en cuanto se da el valor presente, y le resto cuánto yo estaría pagando, obviamente, el valor presente. Y ya lo que me queda, esto es mi BPN, ¿sí me hago entender? Entonces, cuando el gerente esté evaluando esa alternativa, esté parado, ya sabe que si se va por esa alternativa, se estaría gastando 13.772.578. ¿Listo? Ahora voy a hacer el mismo con la alternativa B, solo que la alternativa B, la diferencia que tienes que comprar una máquina. Al final del periodo, o sea, siempre basémonos acá en lo que vende. Entonces, al final del periodo va a vender la máquina por un porcentaje de lo que la compró, 3.750.000. Entonces, esos 3 millones también lo tengo que traer al valor presente, porque va a ser una entrada con la misma tasa de oportunidad elevada a la 12, porque eso hasta el final. Eso me lo dice como condición el ejercicio. Y tengo que restarle todos los pagos, primas, pagos, cesantías, salarios, y también restar lo que yo tengo que pagar mensualmente de la máquina, de la cuota que tengo que pagar mensualmente. Entonces, que ya la calculamos en el avance 2. La cuota de la máquina, que es 1.600.000. Entonces acá sería la misma fórmula de anualidad que realizamos acá en salarios. Y aquí adicional también los gastos de mantenimiento también. Si ven que tengo más gastos, entonces mi BPN esto es mucho más pequeño acá. Entonces, el valor presente neto de la alternativa al final me da 4 millones. En este caso, si tengo inversión inicial, es de 7.500.000, porque es el valor que yo pago con mi cuota inicial de la máquina. Entonces,